Hola, 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 ReverQuest maníacos. Bienvenidos una semana más a ReverQuest VR. Bienvenidos a los contenidos que sabéis que os traigo a diario para que estéis al día de todo lo que acontece en el mundo de la VR, AR y XR. Una semana que además ya sabéis que es muy importante porque se celebra concretamente el miércoles la MetaConnect, la famosa MetaConnect, donde en teoría se debe presentar MetaQuest 3S, además de muchas otras cosas que seguro que nos tienen preparados los chicos de Meta. Pero antes de llegar a ese momento, ya os diré, porque ya sabéis que os comenté que íbamos a hacer un directo para seguir el evento, para todo el que quiera seguirlo con nosotros, con la comunidad de ReverQuest VR, ya os comentaré en cuanto se sepa lo que es el horario concreto en el que se realizará ese evento, pues cuándo será el directo para que aquel que se quiera unir pues lo pueda hacer sin ningún tipo de problema. Pero vamos en el día de hoy a las noticias que han salido en las últimas horas que puedan influenciar este mundo tan maravilloso que nos encanta de la VR, AR y XR, como por ejemplo el hecho de que Godot Game Engine, un motor de creación de videojuegos que hasta el momento no tenía un formato VR, pues acaba de entrar su primera versión a visores Quest. Y esto es bastante importante, aunque en teoría para alguien que no conozca estos entornos pueda no parecerlo, pero el hecho de que tengamos un motor de creación de juegos VR, XR en este caso más en concreto, 2D y 3D, que no necesite de un ordenador para poder ser usado, es decir, que vamos a poder crear, los desarrolladores lógicamente, los juegos directamente en el visor Quest sin tener que tener, repito, ningún ordenador ni ningún otro dispositivo, pues la verdad que es un gran avance. Estáis viendo algunas imágenes mientras os hablo sobre este asunto y pues es un paso, ya digo, que es bastante importante y que hay que mencionarlo sin lugar a dudas. ¿Qué es lo que nos trae concretamente Godot XR Edition? Pues nos trae, como digo, la posibilidad de crear en visores Quest a partir de la V69 y posteriores juegos 2D, 3D para realidad mixta directamente en el visor. Para quien no conozca Godot se hizo bastante conocido, bueno, siempre ha sido muy conocido en lo que es el ámbito interno de los desarrolladores de juegos, pero fue cuando Unity o los creadores de Unity decidieron que iban a poner el servicio de pago cuando adquirió mucha importancia porque muchos creadores pues se trasladaron o vieron la posibilidad de trasladarse a Godot pues porque daba las mismas posibilidades que Unity o quizá incluso mejores y no había que pagar. El caso es que al final pues Unity se echó atrás, no puso su servicio de creación de juegos de pago y esto calmó un poco las aguas. Pero ahora regresa este Godot con más fuerza, pues con esta versión que se puede ejecutar sin necesidad de un ordenador y crear juegos, etcétera, en nuestro propio visor Quest. Esto además nos lleva a un hito que es el hecho de que las Quest 3 por primera vez se puedan incluso ver como un spatial computer, esta palabra que tan famosa es últimamente, esto del spatial computer. ¿Por qué? Pues precisamente por lo que hemos comentado, porque podríamos hacer creación de videojuegos, etcétera, sin necesidad de ningún otro dispositivo, nada más que las propias Quest. Además, como es un proyecto de XR que se basa en OpenXR, pues da una mayor importancia al ecosistema del OpenXR, que ya sabéis que a día de hoy casi todos los desarrolladores de juegos VR, etcétera, etcétera, utilizan OpenXR por ser una interfaz o una de programación y etcétera, etcétera, y ejecución de juegos de VR mucho más eficiente y mucho más con un rendimiento mucho mejor en más equipos, etcétera, ¿no? Por otro lado, también la facilidad y accesibilidad que vamos a tener o que van a tener los desarrolladores a la hora de desarrollar juegos directamente, que pueden ir probándolos directamente sobre el visor, con lo cual, pues, cuando lleguen al público final, pues van a estar mucho más pulidos, mucho más optimizados. Y por otro lado, pues sin duda alguna, pues es una herramienta indiscutible, pues para que aquellos que quieran aventurarse en desarrollar este tipo de aplicaciones y juegos de realidad mixta en 2D, en 3D o como lo quieran hacer, pues puedan tener mucha más facilidad para hacerlo. Bien, esta es la primera noticia que os quería comentar, que como veis, quizá a nivel de lo que es el jugador no sea tan interesante, pero a nivel del desarrollo, al nivel de dar un paso más hacia la evolución que está surgiendo de la VR continuamente, o VR, RXR, pues sí es una noticia de bastante encumbia.
Bueno, por otro lado también se anunció que Unity, precisamente, que hemos hablado hace un momento, tendrá su próxima versión con mejoras de rendimiento, de optimización, etcétera, la Unity 6, el 17 de octubre de 2024. El 17 de octubre de 2024 los desarrolladores que hagan juegos en formato Unity podrán ya utilizar este motor nuevo con mejoras, etcétera. Además, os recuerdo que ya hay un emulador, aunque yo todavía no lo he usado, igual que está el Unreal Engine Injector para juegos de Unreal Engine con el motor Unreal Engine, también existe en esa misma aplicación de RayPal una cosa parecida, pero para los juegos de Unity, Unreal Engine Unity, con el cual pues muchos juegos que son de pantalla los podríamos transformar en lo que es formato VR, ¿no? Lógicamente, pues con Unity 6 toda la calidad de esos juegos, etcétera, pues va a aumentar y por tanto que tengamos la posibilidad de poder transformar estos juegos a VR, pues es siempre muy interesante. Bien, y vamos a cerrar el vídeo de hoy con dos cuestiones que implican a Meta. Por un lado, el tema de unos avatares que parece ser que podrían anunciarse, unos nuevos avatares avanzados, ahí estáis viendo unas imágenes que se han filtrado, que podrían anunciarse la próxima MetaConnect. Una pinta de estos avatares bastante interesante, como más humanizados, más parecidos a lo que se nos presentó en una MetaConnect hace un par de años, que eran unos avatares súper avanzados, súper realistas, pero que después al final no resultaron ser la realidad y hubo una cierta polémica con ese asunto y ahora parece que puede ser que en esta MetaConnect, por esto que se ha filtrado, que sale de la aplicación de la propia Meta en los móviles, pues podría ser que en breve se presentaran estos nuevos avatares avanzados para que pues todo el ecosistema Meta vaya evolucionando. Y la otra cuestión de la que os quiero hablar sobre Meta es el tema de Meta y la piratería. Ya sabemos que la piratería siempre es un tema en este tipo de canales complicado de tratar, un tema conflictivo porque hay muchos intereses en muchos sentidos, pero lo primero que quiero decir es que lógicamente Meta tiene toda la legitimidad del mundo de proteger sus franquicias, sus juegos, etcétera, etcétera, y su propio ecosistema para que no haya pirateo dentro del mismo o al menos para paliarlo lo más posible. Ya sabemos que Meta, ya lo hemos comentado creo en alguna ocasión y si no lo comento en este momento, pues ya ha ido implementando una serie de medidas para evitar pues un pirateo bastante gordo que había dentro de los sistemas Meta, sobre todo desde la época de MetaQuest 2, donde Meta en ese sentido, supongo que porque comercialmente le convenía también, pues hizo un poco la vista gorda con el pirateo que se estaba montando alrededor de este dispositivo, de los dispositivos Quest, y bueno, pues ha llegado a un punto que ya la VR poco a poco, aunque todavía no sea una tecnología de masas, pero poco a poco va cogiendo más fuerza, más compañías se animan a sacar títulos AAA, como va a ocurrir en los próximos meses, etcétera, y lógicamente Meta ve la conveniencia de proteger más aún todo su ecosistema, pues lógicamente están, como he dicho, en todo su derecho. Bien, pues ya tomaron medidas como por ejemplo bloquear ciertas carpetas al uso general de los usuarios dentro de sus visores para que no se pueda hacer este tipo de movimientos, este tipo de instalaciones de juegos no legales o de distribuciones no legales de sus títulos. Hay que recordar que como los visores Quest están basados en un sistema Android, pues con un simple APK pues podríamos instalar cualquier juego que nos llegase de forma ilegal en nuestro visor sin ningún problema. Eso ocurría antes, ahora ya no ocurre así, ya se han bloqueado ciertas carpetas, han tomado ciertas medidas y no me extrañaría que pues en un cierto momento, si esto no se palia con todas estas medidas, se llegase incluso al baneo de visores que estén usando copias ilegales de sus títulos, de los títulos que se distribuyen en Meta. Además, Meta no solo tiene legitimidad por sus propios juegos, sus propios productos, a tomar este tipo de medidas para paliar la piratería de juegos, aunque en ciertos estratos sociales y demás se pueda, entre comillas, entender que pueda existir este tema de la piratería, pero eso, cuando es algo ya muy generalizado, ni es bueno para esta tecnología que todavía está tomando fuerza, que todavía no tiene el concepto de mainstream, etcétera, pues no es bueno que haya tanta piratería en este ámbito que nosotros nos movemos.
Por tanto, pues se han tomado estas medidas y, como digo, no me extrañaría que en el futuro se tomaran medidas de baneos de visores para aquellos que sean reincidentes, pues en cierta manera disuadirlos e incluso dejar, entre comillas, inútiles sus visores, al menos a nivel oficial, para que dejen de realizar estas cuestiones. ¿Por qué viene todo este rollo que os he metido del tema de la piratería? Porque hace muy poco os comenté, hay un pequeño tutorial en el canal sobre Marvel Powers United VR, un juego que en su momento salió para Oculus Rift y que se hizo un grupo en Discord donde nos daba la posibilidad de volver a jugar al título a pesar de que Meta ya lo tenía descartado. Un título de Sansaru Games, los responsables de juegos tan emblemáticos como Asgard Wars o Asgard Wars 2. Y bueno, pues parece ser que Meta ha dado un aviso a este Discord por el hecho de que se están distribuyendo copias ilegales de este juego de Marvel's Powers United VR. Y entonces, por este motivo puede ser, se ha anunciado que, concretamente en el medio Ublat VR, que el Discord de este proyecto, en principio libre, que no pretende tampoco dañar a Meta, pero al fin y al cabo está distribuyendo copias con conocimiento o no de sus creadores de este título, pues han tomado la decisión de Meta de mandarles un mensaje y decirles que básicamente que o dejan de hacer de distribuir este tema y demás, o pues tendrán que llamar a Discord o hacer la llamada correspondiente para que se bloquee el grupo y desaparezca. Esto lógicamente implicaría que ese proyecto multijugador que había sobre este título en ese Discord pues también dejaría de existir o tendría que trasladarse a otra plataforma. Por tanto, vemos en este sentido, y ya finalizando, pues que Meta no se va a quedar de brazos cruzados. Antes ha sido un poco permisivo, pero no se va a mantener con los brazos cruzados ante la piratería. Y ya digo, no solo por proteger, porque antes no he acabado la frase, creo, no solo por proteger sus propios títulos, sino también para proteger a todos los desarrolladores indies o profesionales o de la industria o sean quienes sean, de que sus títulos están bien protegidos en su plataforma para que bueno, pues para que esas compañías que son más pequeñas, que no tienen tanta capacidad económica, que sacan sus títulos con ilusión, etcétera, pues no vean sus títulos, pues eso, pirateados y que después no se lleven las recompensas que se merecen precisamente por esos títulos. Y esto es una misión que Meta tiene que tener bien clara y que yo creo que es adecuada que tome. Pero bueno, ya digo, este es un tema siempre polémico y como ha surgido esta noticia, pues venía muy al pelo el sacarla y comentarla con vosotros y por supuesto invitaros como siempre a la zona de comentarios a que expongáis vuestra decisión con respeto, o vuestra opinión mejor dicho, con respeto a los demás, con respeto a toda la comunidad sobre este asunto y todos los que hemos tratado en el vídeo de hoy. Bien, pues nada más, Revercues Maníacos, espero que paséis muy buen día, nos vemos pronto en más contenidos aquí en el canal. Os recuerdo que ayer saqué un vídeo bastante interesante de cómo instalar la Home Oceanarium en vuestras MetaQuest 3 por si le queréis echar un vistazo, y esta mañana una aplicación para multijugador social para acudir a un parque de atracciones y pasárnoslos pipa con nuestros amigos. Así que pues seguimos en movimiento, nos vemos pronto en más contenidos. Chao, chao.